Bien, si me habilitas, digamos, la pantalla, no sé cómo... Buen punto. Buenas tardes a los recién llegados, mi nombre es Natalia Ferro, soy parte del equipo del área de educación del área educativa de la Escuelita de Famellá, y bueno, nosotros pensamos este conversatorio como, o la idea, mejor dicho, para desarrollar es una didáctica, pensar una didáctica posible, pensarla en conversación, por eso como había dicho Natacha, yo les decía, si no se entiende en algún momento, ustedes me dicen y yo vuelvo a explicar, porque, a ver, porque puedo ir demasiado rápido, y rápido es literalmente rápido, digamos, en una corrida, digamos, y puede no entenderse, o puedo yo no explicarme bien, ¿sí? Pero la idea es cruzar como muchas cosas juntas, porque tiene que ver justamente con esta cuestión de la didáctica, con la perspectiva de género, y con estas temáticas que también son complejas, o sea que puede que el tiempo en realidad nos sirva, digamos, como para tirar puntas de ovillo y después puedan ser profundizadas en otros conversatorios, ¿no? Entonces, una didáctica desde la perspectiva de género para pensar esto, el pasado reciente, derechos humanos, sitios y espacio de memoria, y lo vamos a ir trabajando en función también de los distintos niveles. Pasemos, Nat, nada diapositiva. Bien, entonces la primera pregunta que nosotros nos venimos haciendo, que además ya nosotros hemos tenido justamente una conversación de este tipo antes, es ¿dónde nos encontramos? ¿Sí? Nos encontramos justamente con una si bien es cierto que hay una sobrepresencialidad en el espacio privado, en términos de espacio público, y esa tensión no es menor, cuando uno habla también de género, ya lo ha dicho Dora Barranco, ¿no? Fue, digamos, una conquista para las mujeres salir al espacio público, y esto nos está dando un tiempo de repliegue, en el que una tiene esa sensación, de rato, por momentos, de, más allá, digamos, de que las tareas estén repartidas, de la dinámica y todo lo que ustedes quieran, uno tiene esa sensación de que vuelve a empezar en esta cuestión precisamente del tiempo propio, el espacio propio, qué tiempo es propio, cuando uno está anclada, restringida al espacio privado, ¿sí? Y el tiempo propio, el espacio propio, el cuarto propio que venía planteando ya Virginia Woolf, y además también el cuerpo propio, si entramos a ver precisamente la cuestión de los derechos, y sobre todo de los derechos vulnerados, ¿no? Estoy pensando en una cosa que vamos a retomar después, digamos, de las noticias en estos días, en el marco del 3 de junio, ¿bien? Pero en este tiempo, que es un tiempo singular, que es cierto que hay algunos teóricos que hablan, y desde educación se dice, desde el Ministerio de Nación, se dice como, se nombra como un tiempo excepcional, un tiempo de excepción, aun cuando Boaventura de Sousa Santos lo señala como, cuestiona esta cuestión de la excepcionalidad, porque de repente él piensa esta cosa así de qué pasa si estos son intermitencias, ¿no? Si en realidad, digamos, lo que estamos viendo llegó para quedarse, y hoy se llama COVID, y mañana se tiene otro nombre, ¿bien? Entonces yo prefiero llamarlo también, nombrarlo como singular, complejo, ¿bien? Aunque yo reconozca que otros autores lo dicen como excepcional. Entonces, en esta cuestión, digamos, en este tiempo, o en este momento, en esta circunstancia, en este contexto, si ustedes quieren, hay dos variables que se alteran, y eso, digamos, impacta sobre el resto de una serie de cuestiones. Una es el tiempo, porque es un tiempo enrarecido, es un tiempo pausado, un tiempo acelerado. Hay quienes vivimos 3 abriles, básicamente, antes de llegar a mayo, quienes directamente ya estamos en el 2021, o quienes todavía creemos que el 2019 no fue lo peor que vivimos, ¿bien? Pero hay, digamos, es un tiempo que a veces está en suspenso, ¿sí? Y en esta especie de repliegue, en el que nosotros venimos trabajando con la metáfora de la ventana, porque uno ve el mundo, o el mundo parece acercarse desde una ventana, ¿bien? Y sin embargo esa ventana, que es una especie de recorte, uno alcanza a ver como una especie de una instantánea que cruza en movimiento, en donde uno a veces no llega a ver el origen de lo que ha sucedido, y tampoco ve el final. Entonces podemos comparar, digamos, esto como con una especie de ventana, en donde hay cosas que pasan demasiado rápido, que no alcanzamos a registrar, porque hay que tomar alguna distancia para reflexionar, en esto que se nombra como escenario dinámico, por ejemplo, en las políticas nacionales cada vez que nos extienden la cuarentena. ¿Bien? No hay que ver el escenario dinámico, todo va cambiando, entonces uno va como, llegamos hasta acá.
¿bien? Con cualquier tipo de planificación, ¿sí? Y otra cuestión, digamos, de este espacio restringido, de un espacio confinado, de un distanciamiento que además aún regresando a ese afuera, vamos a seguir sosteniendo. O sea que hay cosas que también han llegado para quedarse, y aún todavía, digamos, es muy pronto para decir qué llegó para quedarse y qué efectivamente era transitorio nada más, ¿sí? Y lo que dice justamente acá en la diapositiva abajo, esta cuestión de que se hacen visibles las premisas sobre las que se organiza, se estructura la vida social, es una frase que tiene que ver con una afirmación de Silvia Rivera Cusicanqui, que ella señala que el futuro es un espejismo, porque cuando uno más se acerca a ese futuro, el futuro más se aleja. Entonces, ella habla precisamente, tiene un concepto también, que se lo podemos mandar después en una entrevista que es preciosa, en donde ella dice que en realidad, digamos, nosotros tenemos que tomar del pasado los elementos que nos sirvan justamente para interpretar este presente, pero son del pasado para este presente, porque ese futuro siempre está más lejos y es una ilusión en términos de que no podemos proyectar, ¿no? Entonces esas son como también características que además se intensifican en este presente, en donde hoy tenemos tal número, mañana aparece otro número y uno parece como estar como en una especie de juego de la oca, avanzo 3 casilleros, retrocedo 2, ¿sí? Entre las premisas que se hacen evidentes, digamos, ¿sí? O la caída, ella habla precisamente de, hay conceptos que hacen agua, como hay premisas que hacen agua de esa vida social, lo que nosotros vemos justamente desde las ventanas, desde las distintas ventanas, o desde la comunicación de ventana a ventana, es lo que hizo visible o sobrevisibilizó, porque en realidad tampoco son realidades que sean puntualmente de un aquí y de ahora, por eso hablábamos justamente de esa ventana y de lo que viene desde atrás, desde tiempo atrás, es quiénes somos ciudadanos y quiénes precisamente no cuentan todavía con una ciudadanía, si la ciudadanía se juega y se construye en el ejercicio de derechos. Entonces, ¿quiénes tienen derechos? ¿Qué de nuestros derechos son privilegios? Y en términos de educación, esto ya tiene que ver puntualmente, por ejemplo, con el acceso a la conectividad. Entonces, la educación es un derecho, es un privilegio, son preguntas precisamente que también se juegan o se ponen en juego de acuerdo también al rol docente y al puente que tiende el docente para tratar de garantizar la educación como derecho. Habiendo hecho esta introducción de este tiempo, digamos que es el tiempo que nos atraviesa, ¿sí? Y nos tensiona, y es el que además dispara precisamente este formato y este tipo de conversatorio de manera no presencial, pasemos a la siguiente diapositiva, Ana. A la otra. ¿No pasa? Bien. Nosotros nos encontramos con que tenemos justamente ustedes van a ver que hay gente que habla de educación a distancia, y uno también puede preguntarse si, cuándo, ya tenemos como suficiente cuarentena encima, cuando eso que se llama, o que han llamado algunos como educación a distancia, no es un distanciamiento del acto, del gesto de educar, ¿no? Entonces, para que justamente no sea un distanciamiento del gesto de educar, uno tiene que pensar precisamente en cómo construir, o cómo construirse uno, siempre pensando en el rol docente, para mediar este proceso de enseñanza, cuáles son las condiciones que garantizarían situaciones de enseñanza-aprendizaje, ¿no? ¿Cuáles son los condicionantes y cuáles son, digamos, los desafíos? Y acá uno ya empieza a pensar en términos de la primera palabra que teníamos que en las diapositivas, digamos, en el título, que es la didáctica. Hay problemas que tienen que ver con la didáctica general, y hay problemas que se van a ir resolviendo también de manera específica desde cada una de las disciplinas, como desde cada uno de los niveles del sistema, ¿no? Entonces hay cosas que son del orden de las condiciones, por ejemplo, de enseñanza-aprendizaje, que tienen que ver con qué recursos puedo tener yo. Porque esto que decíamos de una serie de tensiones en el espacio privado-público, también tienen que ver con esto, se juegan otras tensiones, como ampliación y restricción. Uno está confinado en un espacio, pero hay una serie de recursos que parecen infinitos. Hoy, por ejemplo, es posible que estemos, digamos, de manera virtual, gente de otras provincias escuchando esto, y podemos hablar a través precisamente de esta pantalla ventana.
¿bien? Pero si no, esto tiene una instancia presencial y uno tiene recursos y tiene que ver si el papel, no el papel, si es, qué es lo que hay. O sea, así también tiene que saber y conocer el territorio para poder ver qué recurso es legítimo y qué recurso, digamos, garantiza esa enseñanza. ¿Sí? Si de repente, por ejemplo, a mí me pasa que enseño en otros niveles, enseño, digamos, en nivel superior. Entonces, en nivel superior se dijo directamente, pasamos a la plataforma de la universidad y se arman videos, se organizan videos. Y entramos a revisar quiénes tienen acceso a esos videos o no, y muchos de los sujetos, o sea, es un sujeto el sujeto del aprendizaje es adulto, con además muchas veces personas a cargo. Ese sujeto tiene a veces un celular, y ese celular está a cargo de los hijos, ese celular se conecta a través de datos, entonces ver un video de media hora por ahí no llega a ver, porque no tiene Wi-Fi. Entonces, también hay que pensar, hay que conocer ese territorio que uno tiene para poder, digamos, elegir de entre los recursos que dispone, cuáles van a funcionar mejor. Esto también tiene que ver con las estrategias, cuándo intervengo, cuándo no, del orden, por ejemplo, de la didáctica, ya del orden del específico. Me cuenta un colega, y traigo la anécdota como ejemplo para iluminar otras problemáticas, me dice que la docente de matemáticas le había dicho que ella no podía explicar matemáticas a través de WhatsApp. Entonces yo le proponía, entre esas estrategias, una cuestión, digamos, que me parecía que podía resultar válida, que se filmara resolviendo el problema y después escribir un instructivo. Y entonces que ese video lo compartiera, porque su problema era precisamente que ella necesitaba el pizarrón. Entonces yo digo, bueno, está bien, no tenemos un pizarrón, usemos una hoja de papel. Entonces pongamos un ejercicio como ejemplo y probemos, porque en realidad también uno va haciendo como ensayo-error en estas cosas en estos aprendizajes, algunos elegidos y otros, digamos, del orden de lo forzoso o de lo forzado, porque es el tiempo que nos tocó vivir y lo tenemos que tratar de aprovechar, siempre pensando en uno como docente y en uno como garante de esa educación y hasta dónde puede llegar, ¿no? De ahí, con respecto a la conectividad, bueno, era esto que yo les decía, conocer, porque eso también va a modificar la cuestión precisamente de las clases, ¿sí? Bien, ¿qué y cómo enseñar a los alumnos? Sí, bien. ¿Qué y cómo enseñar para que los alumnos transfieran lo aprendido también a situaciones, a situación particular de la vida real, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos es esta cuestión precisamente que en el marco de este tiempo que tiene esta singularidad, a nosotros también nos tensan cuestiones del orden de lo privado, ¿bien? Entonces, estas cuestiones que nos tensan del orden de lo privado, a veces, digamos, resulta como mucho más significativo para justamente los sujetos que están del otro lado de esa pantalla, que los contenidos que nosotros seleccionemos se vinculen con ese contexto inmediato. O sea, se trata precisamente de pensar, y de pensarnos, o de pensar aquí y ahora, y en función de eso seleccionar recursos, porque las estrategias de nuevo podemos seguir discutiéndolas, ¿sí? Pasemos, Nat, a la cita esta es de Camiloni, del Saber Didáctico, bien, que es un libro que hay capítulos que se encuentran disponibles también en internet. Bien, pasemos. Mira. Bueno, entonces, no, anda. Bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos de didáctica? Y acá de nuevo, del orden de lo general, tenemos las condiciones de enseñanza-aprendizaje. ¿Bien? Porque justamente en términos de enseñanza, tenemos que una de las problemáticas o de las tensiones que se plantea la didáctica general es una enseñanza que tiene que ser individualizada, ¿sí? Y hay que construir, entonces la función del docente es construir andamios para tratar de que cada alumno consiga una autonomía. Porque la autonomía se conquista, pero no se conquista en solitario. Esa es la cuestión. La autonomía se conquista, ¿bien?, cuando hay algún tipo de desafío, algún tipo de conflicto, ¿sí? Porque el conflicto dispara precisamente el pensamiento, pero es la interacción la que contribuye precisamente a resolver. Entonces, volviendo a la cuestión de las estrategias, uno también puede pensar en ese trabajo colaborativo y en cómo puede asociar, digamos, a los alumnos, a los pares, ¿bien?, para que trabajen también online. Lo hemos hecho nosotros cuando quien haya transitado la educación virtual conoce que hay trabajos que se hacen en formato como en Google Drive, digamos, y que pueden compartirse de celular a celular,
¿sí? Siempre, digamos, o también, digamos, si estamos hablando en comunidades rurales, también tenemos precisamente alumnos que están cerca, que no están a distancia, para conversar y tienen otros modos. También podemos probar, qué sé yo, la radio, digamos, pero bueno. Tienen que ver con esto, ¿no? O sea, con contemplar estas variables sociales que intervienen en el aprendizaje, que de nuevo remite a lo primero que habíamos dicho, que tenía que ver con conocer el territorio. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. ¿Se va Yo no te levanté entendiendo? la mano, yo levanté la mano. Te Sí, quería preguntar si podés retomar este concepto de autonomía que dijiste que me pareció muy interesante. bien. A donde apunto allí es que, digamos, la conquista, en términos, cuando estamos formando, digamos, un estudiante, ¿sí? La idea es que, en términos, digamos, siempre, por ejemplo, en la didáctica específica, digamos, centrándome en el área de lengua, es que pueda, en el caso de, te voy a plantear un ejemplo como muy puntual, ¿sí? Vos tenés un estudiante autónomo en lengua cuando, de repente, la persona puede. Vos le decís, escribe un ensayo, y esta persona puede elegir el tema, sabe cuáles son las características del ensayo, ¿sí? Sabe qué figuras puede usar como argumento y ubica el destinatario. Entonces ahí vos tenés una luz, y además puedes revisarse y autocorregirse. Si eso está bien, si lo arma un borrador, lo resuelve. O sea, el alumno es autónomo cuando puede resolver algún tipo de situación conflictiva, cuando sabe qué estrategias aplicar para poder resolverla. Ahora esa autonomía, lo que yo digo es que no se conquista en solitario. Uno, cuando está justamente en el sistema educativo, lo que hace es pensar el rol docente y qué andamiajes, qué puentes tiende para que el alumno de primaria, por ejemplo, en el caso de un alumno de primaria, ya estaba hablando de la didáctica específica de lengua. Para que el alumno llegue a esa autonomía, yo tengo que haber enseñado las características del ensayo, tenemos que haber visto modelos, tenemos que haber escrito quizás uno de manera compartida. Ahora, en el caso de primaria, por ejemplo, y estamos hablando de la edad que acabas de ver, digamos, que por ahí, primero, segundo grado, ¿entendés? Vos ahí ya es mayor la intervención del docente, porque el docente tiene, por ejemplo, que leer junto al alumno, y pueden, por ejemplo, otra de las estrategias para ir conquistando esa autonomía es yo ir explicando en algún pizarrón o en algún papel al lado del alumno, por ejemplo, que me vayan dictando el texto, porque no pueden escribir el texto, no pueden reconocer qué tipo de texto es, y entonces necesito además hacer reflexiones, por ejemplo, sobre el lenguaje. Acá va una coma, acá va un punto aparte, entonces es mayor la intervención del docente. Para que la intervención del docente vaya siendo menor, yo tengo justamente que poder haber concentrado otro tipo de estrategia. Porque acá, o sea, nadie se salva solo, básicamente. Entonces es el papel docente el que va generando las condiciones para que esa autonomía se conquiste. Por supuesto que, digamos, podés tener alumnos que tienen una casa, que tienen mejores condiciones en la casa, por ejemplo, pero esa no es la situación a la que uno apunta. ¿Bien? Uno se pregunta, uno como docente, ¿qué es lo que puede hacer? O sea, vengan de tal contexto o no vengan de tal contexto. Eso parte de un principio, digamos, que tiene que ver con qué escuela, cómo pienso la escuela y cómo pienso la tarea mía. Si no está formando sobrevivientes, o sea, el que llega al sistema, o está formando gente, por ejemplo, como nos pasa, que te dicen, no, bueno, llegó a séptimo grado y no sabe leer. Y bueno, ¿pero por qué? Porque justamente no hubo intervenciones docentes en función de ir tendiendo ese puente para que hoy te acompaño yo y mañana das tu primer pasito y después vas, digamos, alcanzando, caminando solo, ¿no? Ese es el concepto de autonomía, digamos, viene por ahí, que además en este caso va ligado a la intervención docente. ¿Sí? Y acá es como, digamos, pienso en esa enseñanza mediada por las tecnologías, modos o actividades que demanden precisamente una interacción con otro, ya sea a través del Zoom, ya sea a través del grupo de WhatsApp, porque en realidad los alumnos también, y esa es una de las principales condicionantes que tiene la pandemia y este espacio y este tiempo replegado, por eso yo decía al principio esta cuestión de hasta qué punto, digamos, la educación a distancia no se convierte en un distanciamiento del gesto de educar. Uno tiene que pensar como docente cómo hace para generar condiciones de interacción con el otro. Porque cuando uno estaba en un aula de manera presencial, uno sabe, cuando está enseñando ya, que el alumno a veces no lo está escuchando a uno, por H, X, B o Z. Que el alumno a veces, el aprendizaje de ese alumno se juega con el par, porque justamente acaba de ver cómo el otro ha resuelto un ejercicio que a él no le salía
y que no le entienda a la profesora, porque la profesora habla una lengua, habla chino básico, porque no la queremos, por ejemplo, porque también puede ser que, digamos, uno diga, no la quiere y ya está, ¿bien? Entonces, el desafío mayor es cómo pensar en esta didáctica constructivista, cómo reponemos o atenuamos eso que es del orden de lo vital, que es la interacción con el otro. Porque es donde yo estoy viendo cómo resuelve el otro, que digo, ah, sí me sirve lo mío, o estoy confrontando, ya sea para validar cómo yo he resuelto, o para cambiar el sentido. Y eso entre los pares, y en lo que estamos hablando de educación obligatoria, es como fundamental, ¿no? Entonces, uno puede probar a través de el Meet, puede probar a través del WhatsApp, puede armar, digamos, incluso agrupar. Bueno, hoy ustedes tres van a dialogar y puede ir probando distintas estrategias, ¿bien? Pero esa es una de las problemáticas, ¿no? Y hay preguntas que son estas que están acá abajo, ¿no? De qué es conocer, qué es saber, qué es, porque también uno puede ir reconociendo cuáles son, como yo les decía, los límites con los que se encuentra, ¿no? Cuáles son las posibilidades y cuáles son los límites. Bueno, hoy vamos a escuchar a fulano de tal que ni siquiera es de esta provincia, pero podemos ir pensándolo desde ahí. Pasemos, no sé si hay otras preguntas, pasemos a la siguiente diapositiva. Bueno, entonces, nosotros, o sea, ya ahora que sabemos, digamos, qué cuestiones tienen que ver vinculadas a la didáctica, ¿sí? Y a este tiempo de hoy, la pregunta, digamos, o el siguiente sintagma era la perspectiva de género, ¿no? Y cuando hablamos de perspectiva de género, cuando hablamos precisamente de pensar la cuestión de género, o como de transversalizar el género en los distintos niveles, uno tiene que revisar una cuestión que tiene que ver en la que se integran, digamos, el análisis o contemplar la reflexión sobre lo que son las normativas o leyes, los discursos y las prácticas, ¿sí? Venimos ya de un 3 de junio, ¿bien? Y estamos pensando, y lo vamos a seguir pensando, en los distintos niveles, pero la pregunta, digamos, a ver, yo soy, y esto suena, digamos, puede sonar conflictivo, pero bueno, también esa es la idea, soy de la idea precisamente de que si la ley no alcanza, pero con la ley tampoco, ¿bien? Entonces, si las leyes no alcanzan, y con las leyes tampoco, porque precisamente esas leyes, la interpretación de las leyes, ¿sí? Se nutre o se alimenta de determinados discursos, premisas que van como sedimentando, ¿bien? Que modelan y sostienen determinadas prácticas. Y eso hace que la ley se mire de un lado o se mire de otro, porque toda ley es interpretación. Por eso, uno dice que sin perspectiva de género no hay justicia. Podemos remitir a los ejemplos, podemos conversarlos después. El episodio de Chubut y el fiscal pidiendo que se vea la causa como desahogo sexual, es justamente un ejemplo de esto, ¿sí? Sin ley, o sea, con la ley no alcanza, ¿bien? Y hay una premisa ahí que articula eso que ese hombre está diciendo, o que cree que, digamos, hay algo que lo avale o lo legitime. Sí, no sé qué ibas a decir, Matías, ¿puede ser? Me parece que pidió la palabra. Sí, sí, no, básicamente un poco contar la experiencia mía con respecto a esto de la perspectiva de géneros. A mí me tocó trabajar con gente adulta y yo enseñaba comunicación y también enseñaba radio. Y una de las estrategias que en ese momento había yo pensado era tratar de cada contenido relacionarlo con la perspectiva de género. Por ejemplo, veíamos publicidad y yo mostraba las publicidades que se hacían antes, que son terribles, y cómo esas publicidades iban legitimando muchos comportamientos que se tenían y que en ese momento se veían como buenos. Y bueno, otra cosa también que me pasó es tener a una alumna trans, y yo recuerdo que como estrategia, cuando yo tomaba asistencia, yo no le decía el nombre que me aparecía en la asistencia, yo le decía el nombre que ella me había dicho cuando la conocí, que era Katia. Entonces, cuando yo tomaba asistencia y llegaba el momento de ella, yo la tenía como, para no equivocarme, porque venía como en modo automático tomando asistencia, yo le había hecho una marca al costado, para que cuando yo llegue a ella, yo le decía Katia. Entonces ella me decía presente. Eso creo que después ella lo valoró muchísimo porque muy pocos profesores lo hacían. Eso básicamente contar. Bien, sí, esa es precisamente una de las actividades que se hacen, y esto que vos mencionás tiene que ver con
recorrer, digamos, hacer un recorrido por los estereotipos presentes, y esta cosa también, en términos, digamos, del pensamiento histórico, de sostener un pensamiento histórico, de ver de qué pasado, que es la pregunta que nosotros siempre nos hacemos, de qué pasado estamos hechos, ¿bien? Porque en realidad si hay algo que hace lo que es el patriarcado, lo que es el colonialismo, y lo que es el capitalismo, es reactualizarse. Entonces, uno puede sí mencionar, digamos, propagandas del pasado, publicidades del pasado, en realidad, propagandas no, publicidades del pasado, en donde de repente está eso, es más visible el estereotipo. Pero estoy pensando, por ejemplo, en la publicidad esa de Brahma, ¿se acuerdan? Que fue polémica también, que también estaban las publicidades de Rexona, y la de Axe con masculinidades, digamos, esa axila sensible que lloraba, y entonces, digamos, había que callar a esa axila sensible que lloraba, tapándola con un olor masculino, que era el olor del perfume. Y esas no son de los 70, no son de los 50, Claro. esas tienen un par de años. Entonces, el patriarcado se actualiza, ¿sí? Y encuentra nuevos modos, digamos, de estos círculos de opresión. Porque tampoco es casual que muchos de los juicios que tengan a cargo, digamos, mujeres, marcando sentencias muy duras, y con ninguna perspectiva de género en contra de las víctimas, ¿no? Yo puedo citar hoy Chubut, pero después, digamos, había también en el sur, el norte tampoco está exento, pero había en el sur otro caso de una mujer que fue violada, y en realidad las tres mujeres que intervinieron, en términos de abogada, fiscal, dijeron y coincidieron en que, bueno, digamos, a ver, la señora era gorda, entonces no podía venir a demandar a la expareja por violación, porque era imposible que el flaco de 70 kilos violara a una mujer de 90. Y entonces usaban eso como argumento, ¿sí? Y esta sentencia es del año pasado. Entonces, son una serie de cuestiones, por eso yo decía, e insisto con esto, ¿no? La ley, digamos, sin la ley no, pero con la ley tampoco, porque justamente estas premisas del cuerpo de la mujer a disposición de otro, esta especie de cosificación o el no reconocimiento de lo humano, de la mujer como humano, ¿bien? Es también lo que hace que esas leyes se interpreten en contra de las víctimas, y que esas prácticas se vean o se consideren como legítimas, habilitadas y demás, ¿no? Pasemos, digamos, a la siguiente. Ustedes saben que con este tiempo de la pandemia, de repente, digamos, parece que los feminicidios aumentaron. Yo digo de repente porque en realidad Rita Segato ya insistió, nunca dejaron, nunca se atenuaron, ¿sí? Entonces se insiste hoy en esta cuestión de que las mujeres están obligadas a vivir o a convivir con el agresor, cuando en realidad el problema es que el agresor está forzado a quedarse en casa, ¿bien? Porque esa mujer probablemente violentada no salía tampoco necesariamente antes. Es quien está confinado, es precisamente el violento, que es el que está, digamos, teniendo una salida restringida. O sea, esa violencia siempre estuvo, latente o explícita, siempre estuvo. Bien, estos son los marcos de leyes nacionales, y que tienen que ver, digamos, ¿y por qué las traemos aquí a colación? Porque estas normativas es lo que genera, digamos, o habilita a que uno como docente diga, bueno, yo voy a pensar que hay un marco que en este caso a mí sí me avala a hablar de ciertos temas o a presentar determinadas actividades en la escuela o en el marco de actividades educativas pensadas para un nivel, o sea, pensadas siempre teniendo en cuenta la didáctica específica de lo que sería primaria, secundaria o nivel superior, ¿sí? Entonces, y estas normativas incluyen lo que son los derechos sexuales y reproductivos, pero también el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia. Y sin violencia no solo física, sino también simbólica. Pasemos. Claro. Está la identidad de género, que tiene que ver justamente con lo que Matías había señalado, que la institución reconozca o no. Y acá, y esto es de una nota que ha salido hace un par de días en página 12, tiene que ver con algo que conocemos ya, que es esta cuestión precisamente de los que se llaman como, de los que se hablan, o sea, en Europa se los ha nombrado como antigéneros, que son justamente los que hablan de la ideología o en contra de la ideología del género, cuando en realidad, desde los feminismos, nosotros sabemos precisamente que así como lo personal es político, el género, digamos, también es una ideología. Pero es tan ideológico quienes buscan naturalizar la asociación sexo-género,
como quienes, digamos, afirmamos que esa asociación entre sexo y género es una construcción cultural. Cada sociedad, digamos, busca justamente trazar lo que es ser mujer, trazar lo que es ser hombre, y lo que queda fuera de ese modelo es una machona o es una mariquita, ¿bien? Entonces, hemos ido justamente desde los feminismos discutiendo hoy y tratando precisamente de, y seguimos haciéndolo, porque como yo les decía, el patriarcado, el capitalismo, el colonialismo se actualizan, y entonces los medios hoy están concentrados, los medios hegemónicos, están concentrados mirando los problemas raciales de Estados Unidos, cuando aquí ha muerto Luis Espinosa. Y nosotros también tenemos cuando las afirma, o sea, las frases que se dicen este negro de mierda, ¿bien? En donde además, digamos, la sociedad cree que es blanca, porque el blanco parece a estas alturas un color mental. Yo creo que soy blanca y por lo tanto eso me hace superior, en una cuestión de nuevo, discursos que habilitan o que sustentan, nutren determinadas prácticas, en este caso de la discriminación, ¿sí? Y que eso hace que interpretemos la normativa, o la cumplamos o no, ¿bien? Pero aquí lo que me interesaba es, en términos de pensar una didáctica posible y transversalizar la perspectiva de género, necesitamos saber cuáles son los problemas de enseñanza-aprendizaje, saber que contamos con un marco normativo que habilita a trabajar estas temáticas en actos, o sea, en procesos de enseñanza-aprendizaje, o sea que, y separar la cuestión precisamente de lo que se dice como ideología de género, que en realidad lo que buscan es instalar una idea, digamos, la recuperación de un paraíso en donde una tenía como mujer que quedarse en la casa y tenía que volver a ese modelo que históricamente venimos cuestionando en cada una de las luchas. Porque si hemos dicho justamente esta cuestión, porque también me ha pasado de escucharlo, las mujeres avanzamos en las conquistas de derechos y entonces los hombres se vuelven más violentos, y eso también es algo ideológico. No es que porque se amplían o buscamos ampliar nuestros derechos, los hombres se ponen más violentos, se sienten cuestionados, se sienten amenazados y una tiene que salir a, no tengas miedo. ¿Bien? No, hay órdenes de género y entonces están quienes defienden un orden y quienes justamente buscamos un orden más equitativo, ¿bien? Un orden determinado de género más equitativo, con más espacio para más y más y más. ¿Sí? Y más respeto también para esos espacios, digamos, ¿no? Porque es la realidad misma también. No sé si hay alguna pregunta, Nat, y si no pasamos a la... Bien, esos son los hashtags, perdón, con los que se mueven, los que tienen, y que además es un movimiento, son un movimiento transnacional que tiene una fuerte impronta en Perú, en Latinoamérica, y mientras más arriba vamos también, son sociedades mucho más machistas, o con machismos mucho más visibles que la Argentina. Bien, pasemos. Bien, y esto también era lo que yo les había dicho, por eso digo de ESI sí se habla, porque también uno está trabajando la ESI. Cuando uno revisa los lineamientos de ESI, entiende también que puede pensarlo de manera transversal, en el sentido precisamente desde cada disciplina. Entonces, si yo tengo biología, puedo tratar, digamos, determinadas cuestiones, y si tengo lengua, puedo buscar precisamente, o comunicación, puedo buscar la cuestión esta de la reproducción, o el cuestionamiento de los estereotipos, cuáles son precisamente los textos que para primaria hay un montón, por ejemplo, de, o sea, no solo están los de antiprincesa, sino también están que además los de antiprincesa tienen como una relación más directa, y a mí, son textos que generalmente en primaria no recomiendo, porque si el chico ve, y tiene toda la razón, pero si el chico ve que el texto lo quiere, a ver, yo siempre digo, y esto suena mal, pero yo siempre digo, que en primaria lo que nos pasa es que cada vez que nosotros preguntamos, ¿qué nos quiere enseñar este cuento? ¿Qué enseñanza nos deja este cuento? En términos de valores, muere un lector de literatura. ¿Bien? Muere un lector de literatura o matamos un lector, porque la literatura no es la mujer del pueblo, no es la cuerpa del pueblo, si lo quieren poner en esos términos, en el sentido de que no tiene por qué estar en función de algo. La literatura presenta mundos posibles, y uno va justamente eligiendo cuál de esos mundos quiere habitar hoy, porque hay precisamente momentos en los que uno dice, no, yo quiero un libro en donde explote el mundo, y hay otro momento en el que quiero justamente un libro que sea un mundo refugio, que me albergue precisamente de una intemperie exterior.
Pero eso es una cosa muy sensible y que queda sujeto a cada lector. Entonces, cuando nosotros buscamos un libro que de repente no mueve o no inquieta nada en el otro, y lo más probable es que el chico te diga, no, no quiero leer eso, ¿bien? Pero sin embargo hay otros que tienen que ver, por ejemplo, hay uno para primaria, que se llama Las princesas también se tiran pedos, ¿sí? Y está otro que es Las lavanderas locas, en donde uno puede leer desde otra perspectiva. El chico no lo lee, el chico ve que las lavanderas dicen un día me cansé de lavar y se van y revolucionan todo, ¿bien? Uno puede leer la historia precisamente de las mujeres y la opresión en términos del trabajo doméstico y de cómo van y eligen también qué futuro hacer. Entonces, a lo que voy es que uno puede buscar libros para primaria que cuestionen precisamente estos estereotipos, tanto las publicidades como otras cuestiones, y no sean la relación de manera tan directa. No, las mujeres tenemos que, porque termina siendo una imposición que nos juega en contra. Vamos mostrando mundos posibles para que el chico pueda saber qué tiene y que puede elegir. Y que eso también está bien, poder elegir, ¿no? Vamos con la siguiente diapositiva. Ah, hay otro, perdón, no lo vuelvas, ¿no, Nat? Pero hay otro libro, por ejemplo, que se llama, en lo que acá alcancé a ver de la diapositiva, la cuestión, y que también hay muchos recursos, volviendo, que están disponibles en la red. Entonces, nosotros acá en mi casa tenemos un libro que se llama La sombra de Julia, que juega precisamente en esto que yo veía de la heterosexualidad obligatoria, juega con una nena que no está conforme con su sombra. Entonces podemos ver esta identificación, es una nena que tiene sombra de niño. Se llama La sombra de Julia, fue repartido en algún momento, estaban disponibles en las escuelas y uno puede ver si es que está disponible en muchos de los cuentos, a veces están contados en YouTube, entonces uno accede a esos libros, ¿no? Y hay otro que estuvo también en, no sé si en Pacapaca o en Encuentro, que se llama, que son cuentos de colores, y que tienen estos cuentos de colores, tienen que ver con estos otros mundos que forman parte del nuestro, y que se llama Rey y Rey. Y entonces es la historia, bajo el formato, bajo la cáscara de príncipe que busca princesa, hay un príncipe que termina encontrando a su príncipe. Entonces se llama Rey y Rey, ¿no? Entonces también hay como cuentos también, hay estas lecturas desde la literatura, pero uno puede ir pensándolo, como les digo, transversalizar y buscar y ver derechos, el derecho y los amores y las diversidades, ¿no? Y en esto de la didáctica con perspectiva de género, podemos hacer una serie de líneas. Una de las líneas que vienen sosteniendo desde Educación y Memoria de Nación tiene que ver justamente con algo que han hecho muchas de la academia lo hizo en mucho tiempo, en una primera parte, que tenía que ver con recuperar las figuras de las mujeres. Entonces, la historia invisible. Ustedes van a ver que hay materiales desde Nación, les podemos mandar también por correo electrónico, y les vamos a mostrar algunas, o sea, formatos de la imagen, pero es el género de la patria. Para el 24 de marzo han sacado la figura de las abuelas, ¿bien? Y también han sacado de las veteranas de Malvinas. Entonces, el género de la patria se trata, digamos, en pensar, elegir un proceso histórico en el que uno quiera justamente centrarse, en función, digamos, de la efeméride, qué han hecho las mujeres el 25 de mayo, cómo colaboraban, cómo era la vida de las mujeres, o sea, tanto en figuras importantes como cuáles han sido las mujeres, porque de eso sí hay historia, por suerte en el siglo XXI tenemos historia de las mujeres, o el leer a contrapelo la historia para recuperar las figuras de las mujeres, y entonces uno dice, bueno, la fulana aportó a la Revolución de Mayo, al cruce de San Martín de los Andes, aportó tal, sus joyas, lo que fuera, ¿bien? Y después, digamos, otra de las líneas de investigación es preguntarnos por las condiciones de vida de las mujeres, por sus luchas, por sus procesos, digamos, por sus estrategias de resistencia, ¿bien? Pero también, digamos, por las condiciones de las mujeres en determinado o en tal proceso, ¿no? En determinado espacio-tiempo, ¿bien? Y eso ya tiene que ver por preguntarnos, digamos, cuáles son las conquistas en términos de derechos humanos, porque en el caso de las mujeres se habla precisamente de las mujeres y de las disidencias sexuales, nosotros hablamos de una ciudadanía de baja calidad o una ciudadanía de segunda, lo dice Liliana Hendel. Entonces, ¿por qué hablamos de una ciudadanía de baja calidad? Y bueno, yo había arrancado con la pandemia, con el espacio-tiempo en la pandemia y el repliegue, y lo que significa, digamos, esta especie de sentir cómo es volver a empezar, porque en este regreso a lo doméstico, uno va teniendo tensiones y demandas de distintos frentes,
a cargo de la criatura, de la escuela y del trabajo y de una serie de cuestiones, ¿no? Y de nuevo, volvemos también al derecho al cuerpo propio. Derecho al cuerpo propio, tanto, digamos, es así que acá en Tucumán, para justamente ligarse las trompas, hay obras sociales que siguen insistiendo en pedir que las mujeres traigan la autorización del marido para ligarse las trompas. Entonces la pregunta por el cuerpo propio sigue siendo una pregunta vigente, y eso nos convierte en ciudadanas de ciudadanía de baja calidad, o en ciudadanas de segunda, digamos, ¿bien? Sí. Vos fijate, digamos, me parece, Matías, que había señalado el ejemplo precisamente de tu alumna, que ella se nombra y se reconoce mujer, y en términos institucionales no le estaban reconociendo eso. De eso también hablamos, de ciudadanías y de privilegios, o sea, el derecho, el nombre propio como un derecho, ¿no? Que además ya lo Claro. decía Loana Berkins con la gesta del nombre propio, ¿no? Esto de la autonomía, digamos, de poder yo elegir cómo nombrarme, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna pregunta. Bien, ¿seguimos entonces? ¿Se entiende hasta la verdad? Asumo. Bien, pasemos entonces a la siguiente diapositiva. Bueno, y acá yo traigo este gato porque yo entiendo, digamos, que a la gente le gusta pegarle a la señora, pero ella sigue siendo para mí una mujer muy iluminada, muy luminosa, ¿sí? Y uno, digamos, revisa esto de que el infierno está poblado, digamos, el camino al infierno está poblado de nuevas intenciones, y la autopista a los feminicidios está pavimentada precisamente con frases y discursos que naturalizan tanto las prácticas y los discursos violentos como la pasividad que podemos llegar a tener frente a la naturalización de determinados hechos o a la minimización de esos hechos. Tengo un ejemplo, uno puede tomarse esto y pensar imágenes que uno va siguiendo. Fíjense que yo he puesto esta especie de rayuela que termina en el cielo, con esta imagen de la mujer, digamos, ahorcada, pero yo había mencionado la cuestión precisamente de Chubut, y el fiscal diciendo el desahogo sexual, y me gustaría traer como ejemplo cosas que parecen no conectadas, y que sin embargo forman parte de una continuidad. ¿En qué sentido? ¿Sí? Ustedes han visto, deben haber visto las noticias de los medios con el tema de los anticuarentena, que salían a la calle, y uno de los medios mostraba a uno de los tipos diciendo que él hacía 80 días que no la ponía, porque era literal. Él hacía 80 días que no la ponía, entonces salía a reclamar porque lo tenían preso, ¿no? Entonces pensar eso, y el desahogo sexual, pensar esa conducta como necesito salir porque me tengo que desahogar, hay un paso. Discursos que además están celebrados porque pobre flaco, hay que entenderlo, ¿bien? El deseo es solo masculino, y el tipo lleva 80 días, ¿qué hace con eso? ¿Bien? Y acá en los medios locales también hubo una nota que circuló de un hombre que tenía una conducta ejemplar, porque a ver, no solo se celebra, y por eso yo citaba a Segato, porque Segato lo que dice es, los feminicidios tienen lugar, y tienen lugar precisamente porque los medios también se encargan justamente de montarlo como espectáculo, ¿no? Ella habla de esto en las pedagogías de la crueldad y las contrapedagogías, cuando señala lo que hacen los medios de construir esta especie de imagen épica, y uno tenía un medio local acá contando que el tipo hacía 69 días que no tenía sexo, y no había podido tenerlo por el consorcio. El consorcio, el día que él había coincidido con la mujer de turno, porque además también acá está, el tipo que se conduce como un ciudadano ejemplar, cuidando y saliendo lo estrictamente innecesario. Ya a esta altura el tipo es un mártir. ¿Bien? Resulta que el tipo coincide con esta mujer a la que venía viendo, porque además, digamos, minimizan el vínculo que ellos pueden haber tenido, lo minimizan, y quien escribe la nota termina diciendo, y bueno, no le queda más que buscar otra mujer con mobiliario, y entonces uno dice ahí, los cuerpos, si los cuerpos son presentados desde la letra como descartables, ¿por qué? ¿Qué es, digamos, por qué no nos vamos a encontrar? No es que no nos parezca una aberración. ¿Por qué no nos vamos a encontrar con un fiscal, que a estas alturas tendría que ser investigado en su vida privada, que diga, no, los 6 tipos que violan a esta adolescente de 16 años es un desahogo sexual? Y minimizar
eso que los 6 tipos acaban de cometer como un desahogo sexual, que además va y le dice al adolescente, porque eso salió en página 12 en la nota, le dice al adolescente que eso es lo mejor para ella, y entonces eso que es una injusticia, actúa como un mecanismo de disciplinamiento hacia el resto de las mujeres, además precisamente de perjudicar a esta adolescente, porque es decir, o sea, el daño es a corto, mediano y largo plazo, porque es cosificar a las mujeres, porque estamos a disposición. Los cuerpos de las mujeres y la sexualidad de las mujeres está a disposición de los hombres. Eso es patriarcal, es capitalista, ¿sí? Y si en el caso, además, vamos a entrar a ver mujeres blancas y mujeres de color, también vamos a ver precisamente que son justamente los cuerpos de color los que terminan bajo múltiples opresiones. Por eso el feminismo apela a esta cuestión de la transversalización de género, pero también de la interseccionalidad, porque para poder pensar una didáctica desde una perspectiva, hay que considerar que no todas las mujeres estamos bajo las mismas opresiones. Entonces no es lo mismo ser mujer blanca, heterosexual, clase dominante, que ser mujer lesbiana, pobre, africana, etc. ¿Sí? Entonces uno puede ir planteando también esa diversidad de situaciones para justamente hacer visible estas múltiples opresiones. Podemos buscar a través de casos, o sea, recursos, como les decía, hay. En este momento hay recursos disponibles. Por suerte hemos llegado a un momento de la historia en donde hay gente que produjo conocimiento para nosotros, y entonces pensar la didáctica es decir, a ver, ¿qué me voy a sentar a elegir? Para primaria voy a trabajar con las lavanderas locas, voy a armar un itinerario en donde las mujeres de repente no tengan que ser correctas. Hay un libro que se llama, nosotros lo tenemos acá, que se llama No me gusta ser linda. Y entonces la chiquita tiene el tema de que no quiere que la peinen y la maquillen para la foto. Entonces uno puede elegir y decir, para primaria esto, para secundaria esto otro, para nivel superior esto, ¿sí? Y en ese sentido uno piensa qué es lo que elige revisar estereotipos o elige reponer figuras importantes de las mujeres o cómo fueron las condiciones de vida según de acuerdo a cada edad, desde la biología puedo historizar y decir, bueno, antes se interpretaba que las mujeres y los hombres tenían el mismo cuerpo, y se tomaban medidas en términos de medicina para los dos de la misma manera. Después hubo estudios que fueron diciendo, no, la fisiología de la mujer es así, la mujer responde a tal problema de salud de esta manera, y el hombre de esta otra manera, y las estrategias tienen que ir presentándose o sea, son como, digamos, uno tiene que sentarse y decir, a ver, ¿qué es lo que quiero enseñar en este marco, ¿no? Pasemos a la siguiente, Nat. Si no hay, digamos, algún comentario, no sé. Bien. Bueno, y estas preguntas, digamos, tienen que ver, vienen, digamos, ya a retomar esto que yo había dicho, ¿no? Nosotros cada 3 de junio contamos las muertes. Hay tantos feminicidios, ahora es un feminicidio cada 29 horas, ¿bien? Pero parece, digamos, que el problema es porque la mujer tiene que quedarse con el agresor y no porque ese agresor tiene que quedarse, es quien se está quedando en esa casa, en una situación que ya era violenta antes y que debería irse, como dice la ministra de Género en Argentina. Ahora, ¿qué pasa cuando no morimos, no? ¿Qué pasa cuando no morimos y uno tiene que, justamente, como parte de esta didáctica desde una perspectiva de género, una de las tareas más complejas resulta precisamente en hacer visibles las otras violencias? Porque, de nuevo, el camino, digamos, al feminicidio está pavimentado de discursos que van naturalizando la vulneración de los derechos. Cada una de las afirmaciones que dice, no, yo me tengo que bancar esto porque en nombre de mis hijos, lo que esa afirmación está enseñando, lo que ese discurso está enseñando, que los derechos de las mujeres siempre van en segunda, que siempre somos capaces de entregar o de quedar en la retaguardia en nombre de, porque nos vamos a seguir sacrificando, cuando en realidad lo que uno tiene que decir, a ver, no, escribamos, anotemos frases que de repente nos inquietan, nos resultan inquietantes, o las pensemos, digamos, en términos inquietantes. ¿Cuáles son las frases que las mujeres escuchamos? ¿Bien? No, bueno, es que en nombre de mis hijos, bueno, es que, no, porque si soy muy inteligente, porque si no soy muy inteligente, lo vas a asustar. Si vos hablas mucho, si expresas tus emociones, porque las mujeres, digamos, somos pura emoción, cero razón, salvo en el caso de los feminicidios, en donde el hombre es pura emoción. El que cometió el asesinato, el que cometió el feminicidio, estaba bajo un estado emocional violento. ¿Bien? Y eso, digamos, avala, o fue un crimen pasional. ¿Por qué un crimen pasional? ¿Bien?
es una apropiación del cuerpo de las mujeres como de los cuerpos feminizados, a eso me refiero, ¿no? Y acá yo citaba también esta cuestión precisamente de, que era lo que les decía, el escándalo en Chubut, del desahogo sexual, en donde el hombre es puro instinto, o ahí el hombre ya puede ser del orden de la pasión, le alborota en los sentidos, digamos, el comportamiento racional. Perdón, sí. Vamos a Nat a la siguiente. Bien, y entonces, ¿dónde es que nosotros entramos ya con esta cuestión de la tensión entre historia y memoria? Porque también sabemos que no nos movemos de manera lineal, ¿no? Y que, por lo menos a nosotros en Tucumán, nos ha pasado, porque hemos escuchado, y dónde se cruza la historia y la memoria, en el hijo de Bussi, del genocida, diciendo que él no conocía a ninguna mujer que se haya muerto por el hecho de ser mujer. Y eso lo dijo en los medios, en el marco justamente del tratamiento, de la adhesión de la provincia a la ley Micaela, ¿no? Entonces ese puede ser otro tema para conversar, digamos, cómo adhirió, qué modificó, pero no lo vamos a tratar ahora. Pero claro, digamos, eso que dice Bussi, ¿sí?, hace que uno piense, digamos, que los avances de las mujeres no se caracterizan por ser lineales. Uno parece mover, avanzar y retroceder. O sea que las conquistas de hoy pueden ser las pérdidas de mañana, tanto de las mujeres como de las disidencias sexuales, ¿sí? Eso también lo hemos visto precisamente con la gestión anterior, cuando, habiendo conquistado el matrimonio igualitario, había 2 mujeres dándose un beso y han sido criminalizadas y han pasado por un proceso judicial por estar besándose en la vía pública. ¿Bien? No me estoy acordando en este momento de sus nombres, pero a lo que me refiero, digamos, con esto, es que en términos precisamente de historia y memoria, ¿sí?, uno puede recordar las cosas de distinta manera, ¿bien?, pero es necesario siempre poner en diálogo la memoria con la historia, porque nosotros insistimos precisamente en la legitimidad de las fuentes. Entonces, cuando hablamos de la historia y de la memoria, también cabe preguntarnos, digamos, cómo nos recuerda que vivían las mujeres antes, pero también están precisamente las fuentes, los historiadores que se han encargado y que pueden buscarse no solo los testimonios, sino también las fuentes históricas como un pillo, desde el cual empezar a revisar, no, yo lo recordaba así, porque en realidad resultó ser que yo tenía privilegios, no tenía derechos, porque si no lo tienen las demás mujeres, era privilegio, ¿sí? Entonces, digamos, de nuevo, el ir, digamos, atravesando distintas situaciones, que es volver a la interseccionalidad, cruzado con lo que sería la transversalidad, nos permite, digamos, conocer también de manera ya mucho más profunda cuáles han sido esas situaciones. Uno lo recuerda quizás como mujer blanca, pero de repente la vida no era así para el resto en ese mismo periodo histórico, ¿sí? De ahí la cuestión, la necesidad de cruzar historia y memoria. Sigamos, Nat. No sé si hay alguien que quiera decir algo más, si no, seguimos. Bien. Esto ya lo había mencionado yo antes, que es una frase de Jesús Martín Barbero, de que es de qué pasado estamos hechos, y que tiene que ver con esto de, bueno, pero esto es así ahora, porque por ahí nos ha pasado de escuchar cómo las abuelas siguen insistiendo, o cómo, digamos, los abuelos, o la familia de nuestros estudiantes, sigue insistiendo en esa diversidad de sostener modelos hegemónicos o de heterosexualidad obligatoria, ¿no? Entonces uno ahí va diciendo, bueno, pero eso era en el tiempo de la abuela, pensando siempre estoy en este momento, por lo menos en primaria, en donde uno también va desarmando, va desnaturalizando, sin necesariamente atacar a la familia de la criatura. Uno dice, bueno, eso en ese momento era así, pero ahora las cosas han cambiado, y por supuesto que en otros niveles uno ya puede trazar lo que es una línea del tiempo, y traer otras fuentes de otro tipo, documentales. Hay, como les digo, un documental del canal Encuentro, en vistas, digamos, al 3 de junio, que es una poesía de Susana Tenon, que se llama ¿Por qué grita esa mujer? Está no solo el videopoema como disparador, ¿por qué grita esa mujer? Y uno puede hacer 10.000 preguntas. ¿Por qué grita esa mujer? ¿Por qué la otra calla? ¿Por qué la otra hace como que mira para otro lado? ¿Por qué seguimos gritando las mujeres? ¿Qué es lo que gritamos? Y trabajar, digamos, desde ahí un montón de cuestiones en términos de derechos, avances, retrocesos, conquistas y también todavía deudas que tiene la democracia y cómo era eso durante el terrorismo de Estado y durante el operativo Independencia, ¿no? Pasemos, ¿no? Que era la pregunta esta, sí. Esto tiene que ver, como les decía, se los podemos mandar después, con la cuestión de los saberes transversales que Jesús Martín Barbero considera que deberían estar
en toda la educación. Son saberes que tienen que ver con el orden de lo histórico, que es lo que venimos intentando plantear, en términos, o sea, en esto de temporalizar, qué venía siendo antes, qué pasaba antes, qué sigue siendo ahora, pero que puede hacerse al interior de cada una de las disciplinas, porque cada una de las disciplinas tiene, no seas ingeniera, porque soy ingeniera, sos macho, y son frases que todavía están. No, te conviene buscar una profesión que te mantenga en la casa o que te permita criar y tener hijos. Y ahí estamos todavía reventadas, tratando de coordinar esos espacios, el espacio público y el espacio de lo privado, en el marco de la pandemia. Bien, con la cuestión, digamos, del orden de lo pragmático, ¿sí? De resolver, y también, y el saber del estético que hace al arte, que Gaby proponía, ¿no? Esta cuestión, digamos, de cómo comunicar, de cómo comunicamos y cómo comunicamos visualmente, qué metáforas pensamos, ¿no? En términos, uno quizás de estrategias o de actividades, uno dice, bueno, a ver, yo voy a tomar tu ejemplo, Matías, discúlpame, esta cuestión de la publicidad, digamos, que vos decías, bueno, a ver, revisamos, leemos, interpretamos las publicidades. ¿Y qué publicidad pensaríamos hoy para justamente cuestionar los estereotipos de género? Pensando en esta cuestión de la comprensión, pero también de que el aprendizaje significativo y el aprendizaje pleno en términos de David Perkins se juegan en la producción. ¿Bien? Entonces yo puedo ver que el otro ha aprendido y que tanto ha incorporado eso que yo buscaba transmitir a partir precisamente de la instancia de producción y también de la autonomía. Sí. Yo el ejercicio que justamente les daba en ese momento era mostrarle primero las publicidades viejas y de que después ellos y ellas traten de relacionar con publicidades actuales. Ese era como el ejercicio completo que yo hacía. Y lo que me sorprendió era que no solamente traían publicidades en donde era netamente el tinte machista, sino había publicidades que reivindicaban, por ejemplo, el rol de la mujer, como yo me acuerdo muy clarito de que una alumna me trajo una publicidad de Nike en donde era una chica que iba pasando por diferentes etapas dentro del mundo futbolístico, llegando inclusive hasta ser entrenadora, que es algo como que hoy ni lo pensamos, que una mujer sea entrenadora de fútbol. Yo la verdad que nunca lo había visto a ese comercial, me dejó muy sorprendido de que hayan tenido ese nivel de búsqueda, porque inclusive no estaba ni en español ni subtitulado, o sea, fue una búsqueda que se pusieron. La verdad que a mí me sorprendió muchísimo y me llenó de satisfacción en ese momento que hayan encontrado esa publicidad y que me sentí como el ejercicio funciona. Entonces, y funciona mucho mejor de lo que yo me lo esperaba. Así que eso, la verdad que es un muy buen ejercicio a la hora, por lo menos de mi campo, de enseñar comunicación o de enseñar radio, de enseñar esas temáticas, la verdad que es muy bueno como para entrar en el tema. Claro, ¿no? Y esta cuestión así de qué publicidad te nombra. Y ahí ya las largas a producir, a los les, largas a Claro, producir. Entonces vos decís, claro. ¿con qué publicidad te sentirías identificado? ¿Qué productos te venderías a vos mismo? ¿Y qué estrategias usarías para comprarte ese producto, ¿no? Claro. Y hay algo que me parece que pasó en ese momento, lo tomo porque enseñaba a adultos mayores en ese momento, que cuando empezaba la publicidad yo decía, bueno, que han visto, hagan como una reflexión para que ellos comiencen a pensar la publicidad y a pensarse también en el rol, y había comentarios muy machistas de parte de muchos hombres, y cuando yo ya quería intervenir, ellas ya estaban interviniendo. Cuando yo ya en el momento de que era parar a explicar, ellas ya lo estaban literalmente destruyendo al tipo, y eso me pareció como muy genial de que pase, porque no esperaban como mi voz autorizada, entre comillas, sino que ellas ya solas arrancaban, y eso me parecía genial. Entonces, Claro. eso para mí, esas dos clases que tuve, tanto la primera de mostrar las publicidades de antes y dar todo el concepto de publicidad, y que en la segunda ya reflexionemos y ellas traigan y ellos también traigan las publicidades, la verdad que esas dos clases para mí fueron que funcionaron y fueron acorde al objetivo y muchísimos más, o sea, conseguí mucho más que simplemente enseñarles su rol en la publicidad y su rol también a la hora de comprar ropa o comprar Bien. cualquier producto. Bien, la otra instancia que se puede pensar a partir de ahí, en lo que uno siempre quiere más, porque eso también es la didáctica, y la didáctica con perspectiva de género, no alcanza, Claro. es esta cuestión también de pensar, digamos, en otras instancias para producciones futuras, en donde cuando uno tiene una situación así, dice, bueno, ¿qué puedo hacer con esto? Uno puede, digamos, jugar a ponerse en los zapatos del otro, también, en dinámicas de taller, y de repente, ¿qué pasaría si cambiaran de lugar? ¿Y qué condicionamientos encontrarían, no?
Hay incluso hasta películas, hay una película francesa, me parece que estaba en algún momento en Netflix, que jugaba justamente con eso, con el cambio de lugares, con universos paralelos en donde vos estás diciendo que esto no podés hacer, ¿qué pasa si? Bueno, son como, digamos, uno puede seguir en esa línea. Una línea, como te decía, es la de sentar a que cada uno produzca su propia narrativa, digamos, en términos de publicidad, para comprar algo que lo narre, para comprar, digamos, eso, y la otra es, como te digo, cambio de lugar y ve qué pasa. En este Claro, error, mira, ensayo, error. justo que lo mencionás, nosotros en un par de clases antes habíamos hecho la producción de spot, simplemente no Ujú. publicitario, sino simplemente spot, y yo tomó como disparador un poco el humor, y hay un canal de YouTube que se llama Enchufe, que tiene hace una serie de sketch que se llama El Mundo del Revés, son Sí, buenísimos, porque inclusive empieza con una persona que está dando vuelta al mundo y dice, bueno, vamos a ver el mundo del revés, y hace como todo un sketch pensando en cómo sería el mundo desde otra perspectiva, y es genial. Entonces yo tomaba como disparador eso, daba como el concepto y cómo se guionaba un spot, y luego ellas y ellos empezaban a entablarse en otros roles, y era genial. Inclusive en un momento a la clase siguiente salió un spot muy bueno, que era de la violencia de género, que terminaba al final dando los números a los cuales se podían comunicar, por ejemplo, el observatorio, el teléfono de crisis, 144, 911. Entonces, esos ejercicios me parecen como motores geniales que se pueden implementar a la hora de estar parado frente a un aula. sí, sí, sí. Bueno, por eso te digo, uno arranca con esto y quiere más. ¿Qué va a hacer? Sí, siempre. Vamos a con la siguiente diapositiva. Bueno, entonces, en esto que justamente decía Matías, esta cuestión de la lectura y la escritura, pensarla, digamos, de manera también transversal, en esta cuestión de la interpretación, de la comprensión, pero también de la producción, ¿sí? Y la necesidad de pensar, digamos, lo que es historia y memoria en cada una de las disciplinas por niveles, y teniendo en cuenta siempre la cuestión de los saberes. Uno vuelve siempre necesariamente a los NAP como acuerdos federales para pensar el aula, para pensar las clases hoy, también incluso mediadas por la tecnología. Pasemos nada a la otra. Bien, pasar, pues son todos los NAP de cada una de las lenguas, pero tiene que ver con las preguntas que hemos ido propias de la didáctica general, y que de eso podemos tomar. La cuestión sería, o el agregado sería pensar esas líneas que dijimos más arriba, de recuperar matemáticas, físicas, figuras, digamos, representativas, mujeres. Nosotros que venimos pensando justamente este año, decimos, bueno, a ver, ¿qué mujeres? Tal efeméride. Bueno, listo. Pensemos también qué pasaba con, qué mujeres importantes hay, bien, por un lado, y qué pasaba con las mujeres en tal o cual fecha. ¿Dónde estaban? ¿Qué mujeres eran protagonistas? Bien, dale. ¿Qué aportes hicieron a la historia de la humanidad? Que no se construye tampoco en solitario. Bien, pasa. Pasa. Bien. Y los recursos, como les decíamos, son bastantes. Voy a la anterior. A la anterior, Nat, pues. Bien. Está, digamos, desde pensar la dictadura o el operativo de independencia, porque hay un libro, o sea, hay libros, pero además hay recursos que tienen que ver justamente con, no solo, digamos, lo histórico, sino con qué pasaba con las mujeres. ¿Qué pasaba con las mujeres durante el operativo de independencia? La noticia que ustedes ven ahí es precisamente de Hilda Guerrero de Molina, ¿bien? Esa es la muerte que están, la víctima una mujer, es la muerte que están contando en esas noticias de los diarios, pero acá abajo, fíjense que tienen relatos de militantes, expresas políticas y familiares, que es un cuaderno también de la memoria, o sea que con esto lo que queremos decir es que uno puede elegir, por ejemplo, pensar la dictadura y preguntarle o leer ese libro a contrapelo, tratando de buscar qué se dice de las mujeres, cómo era la vida cotidiana de las mujeres durante el terrorismo de Estado, ¿bien? O también preguntarse, digamos, porque hay materiales y hay testimonios y hay fuentes históricas que van a dar cuenta específicamente de estos otros testimonios de quienes fueron víctimas precisamente de la violencia estatal, ¿no? Pasemos. Discúlpame, creo que sí estaba pidiendo la palabra. Ah, bueno, sí, perdón, G. Sí, como vengo un poco en delay, porque la había pedido ya hace unas filminas atrás, y por ahí, cuando hablábamos de memoria recién, hace un ratito, y esta parte, ¿no? Por ahí salir un poco del pensamiento binario, o sea, como una propuesta,
para empezar a pensar también en estas tensiones, ¿no? Que empezamos a encontrar en este presente, que nos tensiona esto, antes no se nos presentaba como una tensión, hoy sí, de ir deshojando también las realidades más allá de que no haya habido un operativo, digamos, del Triángulo Rosa, como sí lo hizo el nazismo, pero claramente la comunidad LGTBI en Argentina también vivió, digamos, me parece que tenemos, así como está el archivo trans de Rosario hoy, las compañeras están pudiendo empezar a poner en palabras cómo se vivió en dictadura y traer un poco lo que dijo Jáuregui, que para ellos en 1984, cuando se lo entrevistó, que para ellos la democracia no había traído una transformación, sino que había continuidades, y por ahí también pensar esas cosas, ya que estamos hablando del operativo Independencia, ¿no? Cómo era antes de que se produzca el golpe, o sea, cómo se fueron dando estos procesos en distintos lugares del país, y cómo lo fueron viviendo las mujeres, las maricas, las lesbianas, las trabas, las tortas. Me parece que es un poco lo que estás apuntando en esto de qué pasa con estas identidades hoy también en este espacio privado que ya no es íntimo, que no es propio. Ya no es íntimo y donde la casa no es hogar. Porque no Exactamente. necesariamente es lo mismo. Sí, digamos. que muchas veces sigue, por más que estemos avanzando un montón, sigue expulsando, porque por nuestras crianzas, nuestras niñeces trabas están siendo muy empoderadas, pero no en todos los ámbitos. Entonces, como vos bien decías, los medios de comunicación, que son la herramienta que construye más sentido común para moldear subjetividades, me parece que justamente es una de las cosas que más pone en peligro hoy este proceso, pero sobre todo para pensar el pasado reciente, no solamente en esto que decías, retomando esto que decías al principio, ¿no? ¿Qué herramientas del pasado me sirven para pensar mi presente? Y pensando el presente, ¿no? ¿Cómo nosotros hoy, desde este lugar, en el lugar que ocupamos, ¿no? En los espacios para la memoria, en el aula, en las distintas mediaciones pedagógicas que utilicemos, y llevamos a la reflexión de cómo se construye esta subjetividad desde las formas de opresión focalizadas en el sexo género. Eso. Sí. Sí, muchísimas gracias por el aporte. Sí, porque además hay recursos. De hecho, digamos, cuando nosotros dimos como Espacio de la Memoria, un taller en la Biblioteca Yelén, recuperamos un material que circula en la página web de una reparación histórica a travestis que habían sido víctimas de la dictadura. Y lo que nos pasó del terrorismo de Estado, perdón. Y en ese taller nos pasó que estábamos precisamente frente a la comunidad y todo lo que veníamos planteando no lo miraban como algo diferente, esto que vos decís, ¿no? O sea, hay una continuidad, porque nosotros ya nos maltrataban antes. Nos maltrataban antes, digamos, y de repente también entrar a ver los matices de ese maltrato en el marco precisamente de restricción, ampliación de derechos, pero entendiendo también esto que es lo que nosotros decimos, ninguna conquista es lineal. Los derechos de hoy pueden ser las deudas de mañana, ¿no? También, y por eso, digamos, la necesidad de enfatizar las resistencias, pero también de hacer visibles las estrategias de esa resistencia y las estrategias de lucha en distintos contextos, porque en ese pasado uno también encuentra como claves para precisamente poder no solo comprender, sino transformar este presente, ¿no? O sea, sí. Bueno, acá siguen viendo recursos, digamos, como les decíamos, tanto que ver con el tema justamente con el tema del género de la patria y de recuperar la importancia y los aportes de las mujeres, pero también el impacto, digamos, en términos, por ejemplo, nosotros siempre, cuando hacíamos el recorrido por el espacio, por la escuelita, nosotros decíamos que, y esto tiene que ver con mirar la historia desde una perspectiva de género, cómo es que la cuestión precisamente del machismo vulneraba cada una de las esferas y cada una de las edades. Y nosotros hemos leído en este libro que recuperaba testimonios, que es un libro que ¿te acuerdas cómo se llama? Bueno, no va a salir el tema de la memoria, pero que recuperaba testimonios del Operativo Independencia, en el que una mujer contaba que ella cuando tenía 11 años, la llevaron a la escuelita a ver a su abuelo, el abuelo estaba detenido, y que estamos pensando, digamos, en la ocupación de los militares de un pueblo como Famayá.
¿no? Y esa ocupación en donde directamente los militares ingresaban a las casas, ¿sí? Teníamos esta nena de 11 años a quien su madre decidió vestir, cortar el pelo y vestir como varón. Entonces, cuando estamos hablando precisamente de esa extensión del dominio sobre el territorio y sobre los cuerpos, no solo estamos pensando, digamos, en las víctimas directas, sino también en cómo eso, digamos, en el terror, permeando en lo privado y en lo cotidiano de cada uno de los ciudadanos. Entonces uno tiene ahí el testimonio también para pensar por qué una niña, o para preguntarnos por qué una niña de 11 años tiene que ser vestida como varón, y a su madre no le alcanzó, porque el testimonio de la chica no termina ahí, de esta mujer, ahora no termina ahí, sino que después la mandaron a Buenos Aires. Y estuvo en Buenos Aires por 3 años, tratando precisamente, o sea, esta cuestión, digamos, que ya dice Rita Segato hoy, de la sexualidad de las mujeres, a disposición precisamente de esta especie de desahogo. Entonces, cuando uno dice, ¿de qué pasaba este hecho en nuestro presente? También hay una continuidad y hay un incremento de violencias en determinados periodos históricos de estas otras mujeres que estaban circulando, ¿no? De las infancias vulneradas, ¿sí? Pensando, digamos, en términos de primario, uno puede pensar en la lucha de abuelas, en los modos de resistencia, ¿bien? Acá hay testimonios distintos que recorren desde la muestra de la EXMA, lo que era ser mujer en la ESMA, y también en otros centros clandestinos, o sea que testimonios, como les decíamos, materiales, recursos hay. Uno los puede traer y pensar qué pregunta le va a hacer al recurso, o qué pregunta le va a plantear a los alumnos, ¿sí? A los estudiantes, o a la comunidad, digamos, a la que uno se dirija, qué preguntas como para instalar lo que sería el conflicto cognitivo. Esto que yo creía que era así, bueno, instalemos la pregunta para medianamente agitar, y acá no abandonamos al otro una búsqueda, sino que acá está el andamiaje, los puentes, y vamos planteando y vamos presentando distintas fuentes para ir acompañando ese conflicto y ir interviniendo, digamos, para, en vistas, digamos, siempre a transversalizar la perspectiva de género y a pensar ese género en el marco de la interseccionalidad, ¿no? Vamos, Nat, con la siguiente. Esto tiene que ver con los sitios de memoria, pero fíjense que de recursos de derechos humanos hay unos libros que son los que están a la derecha de la pantalla de ustedes, cuando se van al jardín. El lunes conocí a Emi, que son de autores reconocidos, está, digamos, Pablo Bernasconi, a la Graciela, a la Silvia Schuher, ¿sí? Y a Paula Bombara, son todos autores argentinos, y son todos cuentos que están para ser descargados en primaria, que tienen que ver justamente con los derechos, ¿no? Uno también podría trabajar itinerarios lectores para ver, digamos, los conceptos de arbitrariedad, los conceptos de autoritarismo, que son conceptos como mucho más sencillos de aprender. Los chicos saben, el emperador porque sí, que va justamente abusando, porque no hay razón que sostenga, digamos, lo que plantea el emperador, como lo sostenía en la gestión anterior, pero bueno, al margen. Uno puede, a lo que me refiero, es plantear un itinerario, y hablo de un itinerario lector, porque es precisamente en ese recorrido en donde a uno le resulta más sencillo buscar que la persona, digamos, encuentre algo estable. Si yo estoy presentando, por ejemplo, publicidades, o estoy presentando libros, en donde las mujeres están siendo oprimidas, yo encuentro lo estable y le pregunto, digamos, no, en estas situaciones o en estos contextos sucedían tales cosas, yo puedo ahí preguntar para desnaturalizar una situación. Pero necesito precisamente como un recorrido, no con decir, no, miren esto y con esto alcanza para ver que las mujeres somos siempre oprimidas, porque eso es una consigna, y entonces la pregunta que sigue después es, ¿qué tanto logró, digamos, o alcanzó uno a cuestionarse si uno repite ni una menos? O está bien, repetimos todos ni una menos, pero ¿qué quiere decir ni una menos? ¿Y qué tengo que hacer para que de repente, qué significa ni una menos? Y ni una menos significa tener que revisar justamente todas estas otras frases que van naturalizando determinadas prácticas de violencia. Entonces, cuando decimos ni una menos, no estamos hablando solamente de la cantidad de cuerpos, más allá de que sean los que estamos contando durante la cuarentena. ¿Sí? Estamos contando los cuerpos, pero ¿qué otras cosas no estamos contando? ¿Qué pasa si medimos la cuarentena en términos de abusos sexuales? ¿Qué pasa si la medimos en términos precisamente de los abusos sexuales a la infancia? Entonces esos son otros números en donde de repente ya ni una, o en la cantidad de abortos clandestinos, de muerte por abortos clandestinos. ¿Alguien vio esa cifra publicada? Estamos midiendo, estamos, digamos, nombrando esta cuarentena en esos términos.
Estamos hablando de las resistencias, digamos, de las estrategias que las mujeres han tenido que desplegar a través de redes por no poderse encontrar cara a cara. Son como cosas a pensar, digamos, en función de lo que está haciendo visible la pandemia, pero también lo que está volviéndose invisible, ¿no? Hasta un punto, digamos, ensordecedor, en estas restricciones confinadas en espacios y en tiempos, ¿no? Porque el tiempo ahí fluye, el tiempo sigue su curso, ¿sí? En términos también de las disidencias y de los maltratos y de la casa expulsora de la que hablaba allí. Sigamos, Nat. Bueno, y entonces uno tiene acá ya lo que son distintas actividades. Desde los documentos de Word, Google Drive, dibujos, grafitis, collage, hecho fotos, edición de videos de acuerdo a la edad, se puede sumar o no se puede sumar a la familia necesariamente. También una de las actividades puede ser, pensando en primaria, porque por ahí resulta como más difícil pensar estas cuestiones, es decirle que se pongan en el papel de la maestra y le expliquen alguna temática a alguien, que le expliquen algo que acaban de leer, ¿bien? Zoom, Meet, Loom, son todas, digamos, aplicaciones que pueden también funcionar, o audio va, audio viene, que lo expliquen a veces en el audio del WhatsApp, pensando también en esta cuestión de la ciudadanía y de quienes no son ciudadanos en términos de conectividad todavía, ¿no? Sí, el trabajo colaborativo, de pensar el trabajo de a par, y sostener un diálogo, o reconocer que el diálogo es asincrónico, porque acá, digamos, a ver, para evitar el acople, aun cuando, digamos, sostengamos un diálogo, tengo que hablar yo primero, y después tiene que hablar los restos para evitar precisamente no superponernos, algo que en un espacio, compartiendo la presencialidad, se jugaría de otro modo, ¿no? Bien, pasemos. Esos son algunos de los aportes de las bibliografías revisadas para esto, así que era eso, y decirle que muchas gracias por habernos acompañado. No sé ya quién se me ha ido alguien, así que no sé si qué tan tarde voy. Pero bueno, abrir el espacio por si quieren preguntar algo, quieren comentar algo. Nosotros podemos mandar esto, como habíamos dicho con Natacha, nos piden y le mandamos tanto el PowerPoint como la bibliografía, lo que necesiten. Hemos ido armando un banco de recursos, sí. Está re bueno que lo manden, estaría buenísimo, te felicito, Nati, recontra bueno. Una sola crítica, hablás a los pedos, boluda, no podía anotar. Yo he dicho. Entre el acento, querida, y lo rápido que iba, era como que, wow, volví a la facultad, no podía más. Yo he dicho, párenme, vos decís. La próxima te freno, Nati. No, excelente, excelente, muy buena. Bueno, es un tema que a mí me fascina. Sí. Dice María Fernanda, dice, hermosa charla, profe, hermosa, muchas gracias. Gracias, Fer. Y el librito del que hablábamos, encima se ve al revés, Escritos de la Memoria, dice, bueno, el internet es bastante malo de Fer, así que bueno, no hay problema. Lo que les queremos comentar es que tenemos constancia, estos son avisitos, ¿no? Tenemos constancia de asistencia para el que necesite o la que necesite, al mismo mail al que recibieron la invitación para unirse a esta reunión, lo pueden solicitar. Lo otro que les queríamos comentar es que también pueden solicitar este PowerPoint para que ya les quede el recurso, porque como bien dijimos, la profe habla rápido, pero nosotros siempre nos aseguramos de tener la alternativa. Así que eso está también disponible. Por otro lado, nosotros siempre cuando pensamos en estos conversatorios, pensamos en la posibilidad que claro, no acaba acá, y de todos modos la temática es imposible de abordar en esta hora y media que llevamos acá. Entonces, si hay cosas que ustedes notan que han quedado pendientes y que quisieran alguna bibliografía, alguna sugerencia o algún acompañamiento para trabajar, con mucho gusto también al mismo mail nos lo pueden solicitar y ahí vamos a estar, ¿sí? Consultas, preguntas, saluditos. A mí por lo menos me sirvió un montón, yo que trabajo mucho en el ambiente de la enseñanza y comunicación, entonces me sirvió muchísimo me brindó herramientas para que yo a la hora de sentarme en un aula pueda empezar a plantear muchísimas cosas y saber cómo plantearlo, que sobre todo es eso. Es así, habla muy rápido, Nati. Estaba a los pedos, anotando a los pedos así rapidísimo, pero me encantó a mí personalmente, me gustó mucho y pienso que es muy constructivo para todos lo que en algún momento nos tenemos que parar frente a un aula o tenemos que hacer algún tipo de trabajo.
Por eso, Laura, igual si necesitan que ahora repitan, les digo, ¿no? Lo que se fue, lo que se perdió, lo que no se escribió, lo repito, no hay problema. Laura Kovacevic dice, muchas gracias, abrazo desde Córdoba. Y hay alguien queriendo unirse a la sala a esta hora, chiques. Natalia, ¿no queda grabado el conversatorio para mandarlo Sí, después? sí, Para que pero lo vean de nuevo. Sí, muy bien, muchas gracias. Eso sí, tenemos una página en YouTube que se llama La Escuelita de Fama y Ya, si no me equivoco, pero de todos modos, cuando pidan la constancia, les voy a mandar también el link como para que la encuentren y las vamos a ir subiendo. Van a ser subidas, esta supongo que será subida recién el lunes, como que se sube unos días después, ¿no? Y lo otro que les quería recordar es que el próximo jueves tenemos un nuevo conversatorio en el que, bueno, estamos viendo cómo lo armamos, porque esto es más o menos a la carta, no sé, los que han participado desde el principio de la idea y del diseño de los conversatorios, podían ir haciendo sugerencias de temáticas o de inquietudes que tuvieran, incluso preguntas puntuales, como para ver cómo las ensamblábamos. El tema es que se convirtió en un gran rompecabezas en el que nada encaja con nada y tenemos que lograr tener un eje vertebrador de todo eso. Pero hasta que podamos lograr hacer esa síntesis, el conversatorio del próximo jueves va a abordar comunicación social, digamos, qué es lo que pasa en este contexto de pandemia, en torno a medios de comunicación y en torno a cómo la comunicación y sobre todo las nuevas tecnologías y los medios de comunicación se han vuelto como una sola cosa, ¿no? Es como que de pronto han atravesado toda nuestra vida y se han vuelto algo cotidiano, obligadamente, porque no nos queda otra, y esto también nos ha marcado una brecha entre, como decía Natalia también, los que son ciudadanos digitales y los que no. ¿Y cómo hacemos nosotros como docentes en el ámbito educativo, para vivir sabiendo que hay gente a la que no llegamos, hay gente que estamos privando del derecho a la educación, del derecho a la comunicación, ¿no? ¿Y qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos en términos de políticas públicas? ¿Qué hacemos en términos de nosotros como garantes de esa educación? ¿Qué hacemos en términos de compromisos personales también, ¿no? Porque a veces que también ya empezamos a hablar que depende en algunos casos hasta de voluntades. Y por otro lado hay inquietudes así como sueltitas, onda de aplicaciones móviles, recursos o sugerencias que podamos dar, y hay otras cositas sueltitas como, qué sé yo, cómo hacer para habilitar la palabra, cómo hacer que recomendar o no aplicaciones o redes sociales, y cómo hacer si conviene o no que toda la comunidad educativa participe de los procesos de aprendizaje mediados por tecnologías. Conviene que la familia esté involucrada, solo el chico, porque acá es como que todos estamos involucrados, ¿viste? Porque la mamá tiene que entender también para poder ayudar al chico. Entonces, vamos a pensar juntos cómo vivimos este contexto de comunicación y educación. ¡Ay, qué hermoso! Bueno, ¿algún otro comentario? La inscripción para el próximo conversatorio va a salir mañana. Así que bueno, en nuestra página de Facebook estén atentos para poder aprovechar. ¿No hay otros comentarios? Bueno, voy a salir del modo presentación. Espérenme un minuto. Porque no estoy... Bueno, no me está saliendo, no sé qué le pasa. Encima la tecnología es traicionera, no sé si se dan cuenta. Ahí sí. ¿Será que nos podemos ver todos? ¿O siguen viendo mi pantalla?
¿Alguien me Sigo cuenta? en la pantalla, me parece. ¿Sigue la pantalla? Ay, no sé por qué no se sale. Bueno, no se preocupen, yo voy a hacer a los fines de esta filmación, vamos a ver si sale este invento. Están casi todos los conectados en pantalla, por lo menos yo lo veo así. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Ven los demás o no? No, obviamente fuiste abajo, ¿no? A dejar de compartir Sí, pantalla. pero es como que está como tildada. No, De ¿sos vos todos la modos, anfitriona? sí, pero de todos modos, lo que voy a hacer, yo los veo a todos en pantalla en este momento, los y las veo, entonces voy a hacer un print de pantalla, onda selfie, para que salgamos todos acá, ¿sí? Así que nos peinamos, sonreímos. Si les ha gustado este conversatorio, sonríen. Laura. Esperen un segundito que voy a habilitar mi cámara. Pará, Vístanse. acabo de hacer algo, a ver que por ahí te sirve a vos. ¿Viste A que hay ver. una rayita en la que nos separa la cuadrícula de la imagen de tu computadora? Sí. Bueno, movela hacia la izquierda y ahí aparecemos todos, como en la Sí, sí, en cuadrícula y eso se estoy. activa tu compu. Ah, listo, perfecto. En eso estoy. Por eso voy a hacer como un print de pantalla, ya que yo los veo a todos. Voy a hacer un print de pantalla si nos quede. ¿Sí? ¿Listo? A la 1, a las 2 y a las 3. ¡Ay, qué belles! Bueno, muchas gracias a todos y a todas por haber participado de este encuentro. Será hasta la próxima. Nos vemos el próximo jueves. Adiós. Hasta la próxima.